como esta y no alarmarse de más. Carla Mejía nos tiene más información sobre esto, así que por favor preste mucha atención. Adelante. Así es, lo peor que puede pasar es que si una persona cree que tiene COVID-19 y no es, y está teniendo un problema de dengue y no asista a un hospital, después se complique. Por eso es que muchos recomiendan que cuando tenga algún síntoma que vaya a un centro asistencial cercano para verificar qué es lo que tiene. Doctor Edwin Calwa, ¿usted nos puede explicar un poco sobre estos síntomas que muchos dicen que se parecen al COVID-19 y que no les prestan atención? Y también los cambios climáticos, ¿cómo nos afectan a nivel de salud? Algunos hasta les da diarrea constantemente y no saben realmente qué tienen. Bueno, muchas gracias. En sí es un aspecto bastante complejo porque tenemos la oportunidad de poder estar detectando enfermedades que son de índole estacional, lo cual no es COVID-19, especialmente ahorita con el cambio de la estación de época seca a época lluvia, como la gente se ha podido dar cuenta. Esto conlleva a que empiecen a expresarse diferentes tipos de enfermedades, vamos a decir, unas respiratorias y otras, digamos, gastrointestinales. Y esto dentro del contexto del COVID-19, que es eminentemente respiratoria. Los síntomas relacionados a los virus como dengue, zika, chikungunya, que los causa el mismo mosquito Aedes aegypti, pues tienen mucho que ver con fiebre, tienen que ver con más que todo un malestar general, y especialmente los que tienen que ver con dolores en las articulaciones. En tanto que el COVID-19 tiende a ser respiratorio, puede tener fiebre, claro, pero puede tener tos y puede tener dificultad respiratoria, que son los tres principales. Entonces, lo que estamos viendo en instituciones como en el Hospital General San Juan de Dios, con las autoridades y los equipos que se encuentran ahí, es que quienes llegan usualmente están entrando a través de una manifestación eminentemente respiratoria, y en eso sí hay una diferencia en relación a lo que es el dengue, el chikungunya o el zika, esos tres grandes grupos importantes. Y nuevamente, ahorita la complejidad básicamente se da cuando una persona presenta, nos dice, fíjese que solo he tenido dolor de cabeza. Dolor de cabeza sí es una de las características que va a ir con COVID, con dengue, chikungunya o zika. Por el otro lado está el aspecto de un resfriado común, que también, o sea, no necesariamente puede ser esta, puede caer un resfriado común. Si hablamos de respiratoria, si hablamos aspectos relacionados a gastrointestinales, diarrea se puede presentar prácticamente con COVID, específicamente con dengue puede ser, chikungunya también le puede dar, vómitos también le puede hacer, que es otro de los síntomas que una persona puede tener. Lo que yo le recomiendo como epidemiólogo a la población y lo que hacemos en las instituciones como en el Hospital General San Juan de Dios es que ante la duda se haga mejor la prueba de COVID-19 y PCR, no tengan miedo en cuanto a eso, es mejor hacerse la prueba, descartar y entonces ir a estudiar otras enfermedades que existen, métodos diagnósticos para poderlas estudiar. Así es, doctor. Lo principal es poder asistir a estos lugares, sobre todo si se dan cuenta ahí por el guarda, por el trébol, hay un lugar donde se les está haciendo la prueba totalmente gratis, llegan temprano, hacen la fila, les dan un número, después les hacen este hisopado para verificar si es o no COVID-19, después ya pueden solicitar atención con un médico general para que les diga qué podría ser, porque si presentan síntomas del dengue y no los atienden a tiempo, esto ya se puede complicar. Recordemos los casos que se dieron sobre todo con los niños, a quienes les dio hasta dengue hemorrágico y perdieron la vida. Si no llegan a tiempo a un centro asistencial, pueden hasta perder la vida, pero para eso, como dice el doctor, primero hacerse la prueba y después descartar otro tipo de enfermedad. Continuamos con ustedes. Excelente, muchas gracias Carla por estas recomendaciones. Definitivamente hay que tomar en cuenta todos nuestros síntomas y lo mejor de todo, Carla, es visitar a un especialista y no automedicarse. Ya sea Zika, ya sea dengue o en el peor de los casos que sea COVID-19, es importante que las personas no se automediquen, ¿cierto? Así es, doctor, hay varias personas que cuando saben que tienen algún problema respiratorio o gastrointestinal, lo que hacen es medicarse. ¿Esto al final no es tan bueno o qué podrían hacer si no han llegado al centro asistencial, doctor? Muy bien, yo creo que lo primero es que
hay dos elementos que uno puede utilizar con medicamentos que son fácilmente y que ya se han utilizado de una manera bastante frecuente. Uno son tener acetaminofén, que el acetaminofén es posible utilizarlo, son muy pocas la cantidad de personas que son alérgicas, pero el acetaminofén es un medicamento bastante seguro, por la misma experiencia. Y lo otro es sales de rehidratación oral o sueros orales. Cuando existen las dos condiciones, la hidratación es clave. Entonces es importante empezar a hidratarse, ya sea por diarrea o ya sea porque uno empieza a tener la misma fiebre deshidrata. Entonces es mejor tener a mano estos dos aspectos. Y si hay fiebre de malestar mientras es visto por un médico, para pasar a otro nivel de terapia es muy importante entonces utilizar acetaminofén en las dosis que normalmente le recomiendan. Yo creo que estos son los dos aspectos básicos que uno puede tener. Lo más importante también es que la población sepa, como farmacoepidemiólogo, que es el otro área que tiene que ver con medicamentos y la seguridad de estos en poblaciones, no se automediquen con antibióticos, porque andan utilizando acitromicina, antes utilizaban tetraciclina, empiezan a utilizar cualquier otro tipo de antibiótico y eso es pésimo para eso porque no les va a servir de nada y además va a crear resistencia, que es uno de los problemas que hay. Y por el otro lado, les quita otras opciones que ustedes podrían tener y que pueden ser manejables, ¿verdad? Lo más importante es que un médico los evalúe para otro tipo de medicamentos. Pero emergencias, sueros de rehidratación oral y acetaminofén a mano. Exacto. Y otra de las cosas que también observamos, doctor, en ocasiones anteriores es que hay personas que han dejado que a sus hijos les dé una fiebre tan alta que cuando ya las llevan al hospital sufren crisis y a veces los médicos ya no pueden ni hacer nada por estos niños o adolescentes, entonces sí hay que tratarlo, como dice él, primero bajarles la fiebre, hidratarlos inmediatamente, sobre todo si tienen una diarrea también, porque esto es importante, aunque la diarrea, como explicaba el doctor anteriormente, se da también en estas épocas cuando cambiamos ya del verano y estamos pasando al punto del invierno. Algunos presentan diarrea y dicen tal vez tengo COVID, pero no, solo es una diarrea que pasa en ocasiones, me estaba explicando el doctor, y que solo es por unos días mientras pasa este cambio estacional. Entonces mejor hidrátense bien para evitar cualquier problema más grave, Andrea. Efectivamente, Carla, es importante que todos tomemos conciencia ante la situación que está enfrentando nuestro país y que todos podemos llegar a ser víctimas. Gracias, Carla, por mostrarnos cuáles son los síntomas entre cada una de estas enfermedades comunes y cómo en determinado momento sí debemos preocuparnos si empezamos a sentir ya algunos malestares relacionados al COVID-19. En algún momento pues se decía que no era recomendable automedicarse, pero mientras usted va con un médico puede tomar acetaminofén y lo más importante, hidratarse, ya sea si usted está presentando síntomas de dengue, síntomas de Zika o en el peor de los casos de COVID-19. No tome ningún otro medicamento hasta que el médico que lo vaya a revisar se lo recomiende o se lo recete. Con estos detalles marcamos una pausa, volvemos de inmediato, no cambie.